Hola, bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a revisar una instrucción más del Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Estamos en el capítulo 16 con el título No se puede servir a Dios y a Mamón. Tuvimos una primera parte que estudiamos las parábolas relacionadas con el tema en la charla anterior. Los invitamos a revisarla, esa instrucción. Habla sobre salvación de los ricos, preservarse de la avaricia, Jesús en casa de Zaqueo, parábola del rico malo y parábola de los talentos. Estas parábolas son muy hermosas, muy profundas, y el maestro es el mejor instructor de la humanidad porque a través de historias y narraciones se queda en la psique individual y colectiva y ha perdurado a través del tiempo y va a perdurar a un tiempo más. Entonces, bueno, los invitamos a estudiar la instrucción pasada. El día de hoy vamos a enfocarnos en la utilidad providencial de la riqueza, las pruebas de la riqueza y de la miseria. Y bueno, para no ser tan reiterativo, redundante, en cuestión de leer y luego explicar, le voy a pedir a alguno de los compañeros, compañeras que están aquí presentes, que me ayuden a la lectura, si son tan gentiles. Yo, Aquí, adelante, Josefina. adelante, José. Utilidad y provincial de la riqueza, pruebas de la riqueza y de la miseria. La riqueza pertenece a Dios. Nosotros somos depositarios de su uso, ni abuso ni mal uso. La riqueza es una prueba sumamente delicada, más peligrosa que la miseria, en virtud de los apegos que estimula las tentaciones y fascinaciones que ejerce. Es el supremo excitante del orgullo, del egoísmo y de la vida sensual. Es el lazo más poderoso que sujeta al hombre a la tierra y desvía su pensamiento del cielo. Cuando Jesús, cuando Jesús dijo al joven que se desprendiera, cuando Jesús dijo al joven que se desprendiera de todos sus bienes y lo siguiera, no era para, no era para lo que entendiéramos literalmente. Enfatizaba que el apego a los bienes terrenales es un obstáculo. Estudio del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Para la salvación la virtud del joven no llegaba hasta la abnegación, aplicación sublime del principio. Fuera de la caridad no hay salvación. Tampoco Jesús pretende abolir la riqueza, pues sería además condenar el trabajo. La ley del progreso, evitar regresar a una vida salvaje. Si la riqueza es la fuente de tantos males, si estimula tantas malas pasiones y crímenes, no debemos culpar la riqueza en sí misma, sino al hombre que abusa de ella, al igual que lo hace con todos los dones de Dios. Si la riqueza solo produjera males, Dios no la habría puesto en la tierra. Compete al hombre hacer que de ella surja el bien. La necesidad, pues, lo llevó a crear la riqueza, así como lo impulsó a descubrir la ciencia. La actividad impuesta por esos mismos trabajos implica y desarrolla su inteligencia. Por tales motivos, la riqueza es considerada un elemento de progreso. Bien, está ahí. Muy gentil, José, gracias.
Bueno, vamos a comentar un Mm, poquito acerca del texto que nuestra compañera José nos ayudó a leer. Voy a quitarme aquí para que se vea. Bueno, normalmente la riqueza la vemos como algo no espiritual, como algo material, como algo malo. Desde tiempo atrás, en la época de la religión, cuando predominaba, cuando era absolutista, en la Edad Media, mucho de ello, desde nuestras creencias y grabaciones proceden de esas épocas. Obviamente hemos estado encarnando, pero lo cierto es de que tenemos que tratar de entender cuál es el enfoque que da la espiritualidad mayor a la riqueza. Entonces, la riqueza como tal es el bien, la abundancia. Puede ser riqueza a nivel material, riqueza, digamos, monetaria, financiera, pero también la palabra riqueza significa prosperidad, abundancia de algo bueno. Por ejemplo, la riqueza del conocimiento, de la inteligencia, la riqueza de los dones, de la belleza. Sin embargo, aquí se está enfatizando o enfocando particularmente en la riqueza vista desde la óptica del dinero, del lucro, del afán mercantilista, del sentido posesivo, de la acumulación. Entonces se nos dice que la riqueza, pese que aparenta ser de propiedad del mundo, la riqueza material, económica, monetaria, pertenece a Dios. Nosotros somos únicamente administradores de su uso y se busca que podamos y tengamos la capacidad de darle un buen uso, no caer en los extremos, en el abuso, en el despilfarro, tampoco renegar de la riqueza o despreciarla. También es importante recordar que en las enseñanzas religiosas se nos inculcó la idea de que el desprendimiento absoluto, el renunciamiento total de los bienes materiales, de la ropa, del vestido, de la casa, de lo que tengamos, es agradable a Dios. Y eso es una falsedad tremenda. Ciertamente hay casos extremos en los cuales emisarios de lo alto, como Francisco de Asís o San Francisco, fue un ser que en un momento dado se desprendió de todo, pero él lo hizo con un fin, digamos, didáctico, instructivo para la humanidad. Prueba de ello está que de alguna forma muchos seres que han seguido han manejado la riqueza. O sea, de hecho, la prueba de aquel que tiene mucha riqueza es el que vive la experiencia de la pobreza, es decir, no depender del dinero para tomar decisiones o como un motivo de fe. Por ejemplo, si rompemos ese concepto de que tengamos o no, si tenemos dinero, somos más susceptibles a no ser agradables a Dios, y si tenemos menos, pues somos más agradables a Dios. Dios no le interesa el aspecto de la riqueza, sino le interesa nuestra educación, digámoslo así, moral, nuestra educación como espíritus. Podríamos decir que la riqueza, por lo tanto, es un recurso que se nos provee, al igual que el cuerpo, o junto con el cuerpo, para tener lo necesario, para tener una vida equilibrada y sobre todo para aprender a hacer buen uso de los dones que Dios nos da. Entonces, la riqueza económica, riqueza financiera como tal, es más peligrosa que la pobreza. ¿Por qué? Porque en la riqueza el alma es tentada, es templada, es valorada y calibrada con respecto a qué tan inteligente es. Una persona espiritualmente inteligente sabe que la riqueza es una, como dirían ahí, una navaja de doble filo. Por un lado, tenemos como el recurso para mover energía. De hecho, la riqueza es energía. Entonces, si nosotros no entendemos bien esto, la riqueza nos puede eclipsar, nos puede consumir como tal. Entonces, la riqueza, generalmente quienes la tienen, les desarrolla los instintos básicos. Es decir, mejor dicho, exacerba el impulso a suplir o a satisfacer los impulsos primitivos, como puede ser el sexo, la avaricia, el apego posesivo, la manipulación de sus semejantes, el control de los demás, el orgullo, nos enaltecemos y queremos rebajar a los otros, dominarlos o comprarlos con la riqueza.
Entonces, esta tendencia a tener dinero, siendo que que nos enseñan desde pequeños, pues desarrolla rápidamente el egoísmo, el sentido posesivo y el objetivo de la vida que se enfoca únicamente a tener más, para, entre comillas, ser más. Entonces, estimula los apegos, los apetitos, las tentaciones y el dinero, imaginemos oro, imaginemos dólares, euros, que ejerce una fascinación tremenda. El tener riqueza con poco esfuerzo es una tentación muy grande. Muchos han caído y hemos caído en algún momento de nuestra vida en pretender que la riqueza se da de manera fácil y el más abusado, el más inteligente o astuto, puede obtener beneficios a través de medios ilícitos. Entonces también, al igual que el egoísmo, desarrolla el orgullo. Entonces, ¿por qué? Porque el orgullo y el egoísmo juntos, pues desarrollan la vida sensual. La vida sensual se refiere a la vida de los sentidos, y no es que no sea malo usar los sentidos para interactuar con el mundo. Lo malo es que usando los sentidos para exacerbar la sensualidad del cuerpo, por ejemplo, de los sentidos primitivos, por ejemplo, la procreación, el sexo como tal, la embriaguez, por ejemplo, el uso de sustancias psicotrópicas, el uso de sustancias placenteras, por ejemplo, una vida disoluta, una vida enfocada únicamente al placer, por el placer, sin el amor, por ejemplo, pues esto, teniendo dinero, lo podemos desarrollar más rápido y más fácil, entre comillas. Por eso es el lazo más poderoso que sujeta al hombre a la tierra. Y realmente aquel que tiene dinero cae más fácilmente en sus apetitos que lleva guardado a lo largo de las vidas, encarnaciones, y técnicamente no tiene tiempo para pensar en el cielo, mucho menos para hacer obras de bien. ¿Por qué? Porque se engolosina con el dinero. Entonces, cuando le dijo Jesús a ese joven que se desprendiera de todo y que lo siguiera, no era con una intención para que todo el universo hiciera lo mismo o tomarlo de manera literal. ¿Por qué? Porque si todo el mundo hiciera eso, seríamos pobres y ahora seríamos carga para la sociedad y no estaríamos desarrollando lo que vinimos a hacer, porque para muchos se requiere riqueza, se requiere dinero, inclusive para obras de caridad, obras de bien, hospitales, beneficencia, escuelas y tanta medicina, salud, etcétera. Entonces se decía que tuviéramos cuidado en el apego. Si los bienes terrenales y el deseo de lucro eh, son absolutistas en nuestra vida, pues técnicamente le estamos dejando nada de espacio al espíritu. Entonces, eh, y bueno, abolir la riqueza como tal, pues eso no sería lógico. El maestro nunca condenó la riqueza. ¿Por qué? Porque si la riqueza procede del trabajo honrado, pues si abole la riqueza o logra abolir la riqueza, condena el trabajo, condena la actividad económica. Entonces, la ley del progreso, que es una ley universal, conlleva que debemos desarrollar todo lo que tenemos, darle buen uso, tanto la riqueza material como la riqueza espiritual. En caso contrario, prescindir del progreso científico, el progreso de la modernidad, de los avances, de los descubrimientos, quitarnos y regresar a la vida de la Edad Media, estaríamos cayendo en una situación de limitación y probablemente de una vida salvaje otra vez, ¿no? Entonces, nunca debemos culpar a la riqueza porque hay hombres que son criminales por la riqueza, hombres que abusan y manipulan y controlan, hombres que utilizan la riqueza para dominar a otros, para ganar elecciones o para lo que fuera. Entonces, no es la riqueza mala, es el uso o el mal uso particularmente que el hombre hace. Entonces, se dice aquí que si la riqueza produjera solo mal, pues Dios no la habría puesto en la tierra. A lo mismo se da sustancias que tienen, por ejemplo, las plantas alucinógenas, las plantas que son venenosas, pero que de los venenos se obtienen medicamentos que curan inclusive enfermedades terminales, por ejemplo. Podemos pensar en y sin hacer una apología de las sustancias psicotrópicas o de las hierbas que inducen a estados alterados de conciencia del ser o placenteros o aperturar dimensiones de la conciencia, podemos decir que todo tiene un propósito doble. O sea, todo puede servir para bien o servir para mal. Depende del uso y sobre todo del mal uso o del mal enfoque.
Compete al hombre con su inteligencia, con su discernimiento, definir lo que es correcto y lo que no, qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, esa sería, a grosso modo, la explicación de esta primera parte. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte y si hubiera alguna pregunta al terminar esta segunda parte, pues vamos a hacer un espacio. ¿Alguien pudiera ayudarme en la lectura de la parte 2? ¿Alguien más? Yo. Adelante, gracias. Desigualdad de las riquezas. No todos los hombres son igualmente ricos porque no son igualmente inteligentes, activos y laboriosos para adquirir, ni sobrios y previsores para conservar. Además, está matemáticamente demostrado que si la riqueza se repartiera en partes iguales, cada uno recibiría una porción mínima e insuficiente, y dicho equilibrio se rompería en poco tiempo por por la diversidad de caracteres y de aptitudes. Si se asignase a cada uno lo necesario, ya no existiría el aguijón que impulsa a los hombres a los grandes descubrimientos y a las iniciativas útiles. Si Dios concentra la riqueza en ciertos puntos, es para que desde ahí se expanda en cantidad suficiente de acuerdo con las necesidades. De la misma forma, Dios no quiere que quede por mucho tiempo improductiva, razón por la cual la cambia de lugar incesantemente. Al dar al hombre el libre albedrío, Dios ha querido que él llegara por su propia experiencia a diferenciar el bien del mal y que la práctica del buen fuese el Bien. resultado de del bien Ujú. fuese el resultado de sus esfuerzos y de su propia voluntad. Para unos la pobreza es la prueba de la paciencia y la resignación. Para otros la riqueza es la prueba de la caridad y de la abnegación. El origen del mal reside en el egoísmo y en el orgullo. Los abusos de toda índole cesarán por sí mismos cuando los hombres se regeneren mediante la ley de la caridad. Mucho cuidado de que tu vida no esté centrada en acumular riqueza material como objetivo único de tu existencia. Es lamentable que en tiempos de vida se gaste en acumular riqueza misma que no te podrás llevar al morir y que será un lastre para la ascensión de tu espíritu. No es de sabios cambiar tiempo de vida por oro que te posea. Ok. Sí, aquí paramos. Vamos a aquí algunas ideas que refuerzan lo primero. Primero, ¿por qué cada quien tiene cierta cantidad de riqueza, de dinero? También por ley de mentalismo, se dice que aquella persona que tiene una conciencia de prosperidad, por esa capacidad de creer en sí misma, en sus potencialidades, en sus facultades, puede crear mayor riqueza. Por ejemplo, imaginemos el caso de un gerente o de un director de un corporativo internacional. Imaginemos el caso de un repartidor de refrescos, por ejemplo. Ambos son hombres, ambos pueden ser de la misma edad. No necesariamente la educación es la diferencia. Básicamente es la conciencia de poder, la conciencia de ser capaz de visualizar, pero también de la voluntad, también las habilidades para desarrollarse. Obviamente se requiere conocimiento. Entonces, lo cierto es que son muchos los factores, pero particularmente podemos decir que hay diferencia entre una persona y otra y muchos son más inteligentes, unos se aplican más, son más activos, más laboriosos, más ahorrativos, más intuitivos, más previsores, más sobrios, más equilibrados. Podemos ver el caso de personas que empezaron con poco dinero, con mínimo recurso, pero que en un momento dado desarrollaron a eso que ya traían de vidas anteriores, sus capacidades, su creer en sí mismo. Entonces también se dice que, miren, aquí inclusive hay varias enseñanzas que pueden servir a los economistas. Por ejemplo, dice que si la riqueza que hay en el mundo se repartiera en partes iguales, uno recibiría una mínima porción, una pequeña cantidad, y sería insuficiente para los millones de seres humanos. Uno pensará, bueno, habiendo tanta riqueza, pudiera ser que alcance. Pero lo cierto es que, aunque sea, no sé, 5,000, 10,000 pesos, 100,000 pesos, no es suficiente.
El ser humano sería una cantidad muy pequeña para todas las necesidades que tiene. Y también lo cierto es que si eso llegase a pasar, que a todos se les diera igual, lo cierto es, se repartiera a todos de la misma manera y la misma cantidad, el equilibrio se va a romper. ¿Por qué? Porque no todos conservan ni tienen la capacidad de manejar el recurso y hacer buen uso de él. Y en poco tiempo eso tronaría, por ejemplo. También se puede dar el caso de algunas comunidades, algunas culturas, en las cuales se piensa que el Estado, por ejemplo, o el gobierno da lo necesario y que nadie debe de trabajar, sino trabajar únicamente para el Estado. Y eso también sería algo catastrófico, ya se ha visto, porque ese, como dice, ese aguijón que impulsa a las personas a grandes descubrimientos, a desarrollos científicos, a tomar iniciativa, pues se moriría porque no hay el aliciente de la búsqueda del recurso. Entonces, también es cierto que algunas personas concentran la riqueza. El padre, por decirlo así, lo permite. Por ejemplo, podemos pensar en las personas de Medio Oriente que tienen muchísimo dinero, nadan en oro, por ejemplo, y otras personas que pudiera ser grandes empresarios que quieren viajar hasta Marte, por ejemplo, y tienen muchísimo dinero. Mucho tiene que ver los méritos de vidas anteriores, también por la ley de vibración, por la ley de mentalidad que uno tenga, puede uno atraer riqueza, puede uno inclusive encarnar en una civilización, en una sociedad donde abunde la riqueza. Pero lo cierto es que estando ya en conciencia superior, uno mismo decide no encarnar en un lugar donde puede perder la encarnación. Por ejemplo, Edgar Cayce nos comenta que el alma tiene derecho a elegir cualquier experiencia que desee vivir y experimentar. Por lo tanto, algunos seres eligen la fama, el poder, el dinero, estar en una sociedad súper de archimillonarios, archirecontramillonarios, dicen los niños. Y eso es válido en algún momento dado si las condiciones se dan. Pero muchas veces las otras almas que eligen vivir en medianía, vivir en punto medio o inclusive en pobreza o arrancar en pobreza, pues son más inteligentes. ¿Por qué? Porque están aprovechando mejor el tiempo. Es decir, avanzan en su evolución. No están atados ni están tentados a una experiencia de alta riqueza en la cual la persona caiga y caiga por otros milenios más. Sin embargo, Dios lo permite. Dios permite que el ser elija su propia lección, su propio aprendizaje y también la experiencia. Y esto me recordó el caso de Arabia, que hay un, creo que un hijo de un jeque, algo así, que estaba limitado físicamente, no podía moverse, caminar, estaba limitado en sus extremidades inferiores, creo que no las tenía. Y ese individuo, que era el hijo de un magnate riquísimo, se dedicó a compartir la riqueza, porque también allá hay pobres. Entonces él gozaba mucho con ayudar a los niños que no tenían recursos de alguna forma o aquellos que estaban limitados. Entonces este hombre que encarnó en cuna de oro tiene un corazón de oro, tiene un espíritu de oro. Y eso también es un ejemplo para todos los magnates que no se acuerdan de que el dinero lo tienen en esta vida y en la otra pueden no tener nada. Entonces, si Dios concentra la riqueza en algunas personas o en algunos centros económicos fuertes, es para que de ahí se irradie hacia el conjunto, hacia los demás. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la prueba y el karma, que lo va a tener, del uso de la riqueza, del uso del conocimiento, del intelecto. Y Estados Unidos de Norteamérica debería ayudar a todas las poblaciones, a todas las naciones latinoamericanas en particular. Por ejemplo, si no lo está haciendo, se está creando un karma colectivo. Y eso es importante e interesante. Lo cierto es que Dios es eternamente paciente y permite muchas cosas para aprendizaje de todos. Entonces, aquí lo comenta, ah, el objetivo es diferenciar el bien del mal, el uso, no el abuso, no caer en los extremos es lo importante. Aprender a vivir en medianía, o sea, en el punto medio, y aprender a priorizar lo verdaderamente importante. Entonces aquí dice, para uno la pobreza es la prueba de la paciencia y la resignación. Fíjense, la pobreza, aquellas personas que karmáticamente se ven precisadas a vivir en pobreza, ahora tienen que desarrollar la paciencia y la resignación bien entendida. Para otros, los que viven en la riqueza, es la prueba de desprendimiento, de generosidad, de caridad y abnegación por los demás. Entonces, el origen del mal no está en lo exterior, sino en el orgullo y el egoísmo del individuo. Entonces, eso sería el punto, ¿no?
no vinimos aquí a la vida. ah, Conozco a algunas personas que su objetivo número uno es tener dinero en grandes cantidades para demostrar que en la familia se superaron. En la familia puede haber algunos familiares, válgase, que dicen, bueno, yo quiero demostrar que aunque mis padres fueron pobres y mis hermanos también, yo voy a sobresalir y voy a ser exitoso en la vida. Y se van de lleno en la búsqueda del dinero, de la riqueza. Sin embargo, es lamentable que después de un tiempo, aunque haya logrado acumular suficiente riqueza, en poco tiempo se ve cómo la riqueza se va, por ejemplo, o esa riqueza es usada para otras cosas que tarde o temprano la persona se queda con apariencias de enfermedad, en soledad, con errores garrafales ante sus hijos por haber hecho mal uso del recurso, administrándoselo a los hijos que se volvieron irresponsables, y la riqueza en lugar de ser una bendición se vuelve una maldición. Y lo otro muy importante, hay un llamado a todos para que la riqueza no sea el anzuelo de oro en el cual quedemos atrapados como los peces inocentes e ignorantes que caemos en el oropel de aquello que llama, que fascina y que atormenta a millones y millones de seres humanos. Entonces, no es de sabios cambiar tiempo de vida, el tiempo de vitalidad, el tiempo de existencia por oro, porque ese oro al final te posee y te hunde. Esa sería una pequeña, rápida y breve explicación del punto. Bueno, ahora vamos a pasar a los comentarios. Si tuviera alguien que preguntar, comentar, corregir, ampliar. Adelante, por favor. De los compañeros que nos están acompañando, ¿alguien tuviera alguna pregunta, comentario? Al Pues final de nos dice, cuentas, Dios nos da todo, ¿no? Dios nos da siempre a manos llenas, pero no lo sabemos ver. Y con todo lo que vamos acumulando, también pensamos que eso es vivir, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que todo lo que nos dan es también para compartir. Y entre más responsabilidad debemos de tener, porque más nos da más, más tenemos que compartir, ¿no? Entonces empezamos a poseer, pero ya empezamos a poseer caridad, ¿no? Hacia el otro. Y bien dices que quienes nada más acumulan, piensan en dinero, piensan eh, pues en tener y acumular, pierden muchas cosas y entre de ellos pueden perder, como bien lo señalabas, hasta los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más se basan en las cosas materiales, no en las parte más espiritual, ¿no? Que es todo lo que puedes aportar en la vida de la otra persona. Muy bien, Para mí gracias. sería esa parte, ¿no? Sí, Gracias. gracias, Trinidad. Gracias. ¿Alguien más desea compartir o comentar? bueno, pues nos dice que la riqueza es considerada un elemento de progreso, porque sin ella no habría esas grandes empresas ni empleos. Y pues todo sería también un caos, o sea, es un arma de doble filo, ¿eh? ¿Verdad? Ok, muy bien, José. Gracias por el comentario. ¿Alguna pregunta, comentario, aportación, corrección también se vale? Ok, bueno, tiene un comentario adicional. Uno, es una reflexión. Se ha puesto a pensar que muchos de los que estamos aquí o de los que ven estos videos, estamos pues no en una clase social alta, clase media quizás. Empezamos o nuestros padres empezaron en clase baja o clase media baja. Habrá algunos que están en clase alta, ¿no? Clase de riqueza, por llamarlo de alguna forma. Pero cada uno eligió por razones eh, de inteligencia su propio lugar, su propio espacio. De la misma forma, cada uno eligió los padres que tiene o que tuvo, y también la pareja, los hijos, la familia, el entorno social. Eligieron estar como ser mexicanos en esta nación o en alguna otra nación de la tierra donde se habla español, y todo tiene un sentido, todo tiene un proyecto, todo tiene un propósito.
Y lo cierto es que esa conciencia macro, ese yo superior, ese yo soy, al cual somos parte, somos extensión de algo mayor, de la conciencia supraconciencia, porque somos multiconciencia nosotros. Tenemos una conciencia humana, pero también tenemos una conciencia divina expansiva, que es la conexión con Dios, por no decir que es una porción de Dios directo, y que también nosotros lo somos. Es como el dedo, ¿no? Un dedo está conectado a la mano y la mano al cuerpo. El dedo es tan divino como la mano y como el cuerpo, por decirlo así. Entonces nosotros somos esa focalización de esa conciencia viviendo la experiencia humana, pero esa experiencia humana retroalimenta al todo, ¿no? Como el video que nos mandó Josefina de Greenberg, que me parece muy acertado y que coincide con enseñanzas hindúes, enseñanzas hermetistas y tantas enseñanzas que van al mismo punto. Entonces lo cierto es que tenemos que recordar que estamos en este proceso y lo ideal es el punto del medio, el camino del medio, ni muy, muy, ni tan, tan, por decirlo de alguna forma. Y la riqueza, al ser muy tentadora, el alma que elige estar en medianía, en punto menor, es un alma bastante inteligente. Aquellos que todavía no tienen la suficiente inteligencia se lanzan así como de golpe al extremo, a la riqueza. Y una vez que se lanzan a la riqueza, normalmente al no tener esa capacidad de discernimiento, hacen mal uso y abuso de la riqueza y se generan situaciones kármicas, karmáticas. Y ahí se la llevan o nos la llevamos varias encarnaciones, o muchas encarnaciones, para aprender la lección de la riqueza, del buen uso del dinero y también la lección del tiempo. Podemos decir que tenemos muchas vidas por delante y que lo que no hagamos en esta vida lo vamos a hacer mañana. Pero algo interesante es que lo que decidimos hacer en esta vida está planificado para esta vida, o sea, para este tiempo, porque entonces sería como que en cada encarnación creamos un momentum en el cual en la siguiente vida vamos a decir lo mismo. Pues la dejamos para la siguiente y a lo mejor ya llevamos 5, 7 o 10 vidas postergando nuestro proyecto original, nuestro proyecto de servicio, de realización, de crecimiento. Y ahí nos atamos a situaciones ya no placenteras o situaciones que nosotros elijamos. Nos atamos a situaciones justas que pareciera que vienen con una justicia implacable, una justicia impositiva. Y ese sería el punto. Entonces lo correcto quizás, lo adecuado, es que los que tenemos este espacio de aprendizaje, concienticemos las enseñanzas y las llevemos a la práctica. En la mañana yo reflexionaba y les comparto rápido, aunque estoy hablando mucho, de que yo decía, a ver, tenemos enseñanzas muy elevadas, las podemos cuestionar, las podemos rebatir, las podemos discutir, las podemos polemizar inclusive. Sin embargo, estas enseñanzas es como un foro intermedio. Imaginemos que estamos ahorita en el plano físico. Nuestros vecinos, inclusive familiares, no están en esto. No tienen idea, no tienen conciencia, ni quieren saber quizás de estos temas. Entonces ellos están como personas dormidas, inconscientes, que viven su vida monótonamente, rutinariamente. Y aquellos que estamos cuando desencarnamos, que estamos en el plano espiritual, usualmente tenemos mayor conciencia porque nuestra conciencia se expande. Al no tener el cuerpo y al desprendernos del ego humano, tenemos mayor capacidad de visión, de comprensión y estamos más cerca de la conciencia pura, de la supraconciencia que somos, de la conciencia de Dios. Entonces, estando en el otro lado, podemos hacer una valoración justa de nuestro papel y desempeño como seres humanos aquí. Pero las enseñanzas que aquí estamos tocando son el intermedio, son como la interfase entre el plano espiritual elevado y el plano material ensombrecido por la ignorancia. Entonces, este foro, este espacio es una ventana que permite atisbar, por decirlo así, conocimientos del plano espiritual. Yo siempre he enfatizado que mi mayor ideal es aprender a tener la conciencia que tengo en el plano elevado, en el plano espiritual, aquí. O sea, mi deseo es despertar mi conciencia espiritual estando aquí encarnado. Y sobre todo, una vez que tenga esa comprensión,
no dejarla pasar, que muchas veces, hay veces somos deshonestos, o yo lo soy. Soy deshonesto porque sé claramente y doy la charla, por ejemplo, y sé lo que tengo que hacer, pero la parte humana se mete y no es justificación, y ciertamente que podemos estar ciegos aún teniendo esta enseñanza. Si nosotros, metafísicos, cristianos, evangélicos, católicos o espíritas, o gnósticos, o rosacruces, o lo que sea que estemos aquí, nos cuesta todavía traer la verdad y implementarla en nuestra vida, imaginen cómo estarán nuestros hermanos que poco interés tienen en esto, o un interés superficial porque van a la iglesia los domingos, hacen su ritual y regresan, y siguen desplazando, separando lo que es el terreno material del terreno espiritual, sin darse cuenta que están atrayendo condiciones para futuro. Y es importante que la enseñanza del maestro no se vea como algo teórico, fantasmagórico, ilusorio, idealista, para futuro, no, es aquí y ahora. O sea, no es para que después de muertos apliquemos la enseñanza del maestro. Eso sería una barbaridad pensarlo así. No es que nos van a enseñar lo que acá nos están enseñando. Digámoslo así, ya estamos aprendiendo y tenemos la posibilidad de despertar aquí y ahora. Entonces es una exhortación para todos para que no cambiemos el oro espiritual que tenemos por espejos materiales que nos deslumbran. Nunca lo hagamos, ¿vale? Bueno, bueno, perdón por la ya, ya, ya me fui a la parte poética, filosófica. Ok. mm, ah, muy bien. Bueno, vamos a pasar a la última parte, ya encarrilados, como dicen los muchachos. Voy a leer esta parte yo, voy a quitarme de la imagen y hacemos algún comentario al final. A mí esta instrucción me pareció extraordinaria, maravillosa. También quiero comentar, con todo respeto a los espíritas de la línea de Kardec, me permití hacer algunas adecuaciones del texto original para darle un poco más de forma y también para sintetizar la instrucción, porque esta instrucción tiene muchísimas hojas. Entonces, como sé que también la atención se nos dispersa, lo que intenté fue darle un poco más de forma. De hecho, todavía se tiene que pulir. Lo pulí dos veces, me falta una tercera. Pero bueno, la instrucción llegó y es el momento de verla. Entonces me voy a permitir pedir permiso, o de hecho ya lo pedí, a los espíritus que dictaron estas instrucciones, de que me haya permitido darle un acomodo en base a mi criterio personal. Entonces no lo tomen como del puño y letra de los espíritus, tal cual, porque no es así, es para darle forma y para sintetizarlo y darle como actualidad al momento, ¿no? Dar un lenguaje más asequible a lo que normalmente manejamos ahora. Entonces voy a cerrar aquí y vamos a leer la primera instrucción de los espíritus. Este tema me encanta porque imaginen, un espíritu de los planos invisibles tuvo la capacidad y la posibilidad de dictar su enfoque y eh, precisar la instrucción que acabamos de estudiar. Eso es maravilloso. De nosotros depende valorarla y evidenciarla como verdadera o no. Dice, al hombre solo le pertenece exclusivamente aquello que puede llevarse de este mundo. Fíjense, al hombre solo le pertenece exclusivamente aquello que puede llevarse de este mundo. Es decir, cuando, entre comillas, se muera o salga de esta dimensión tercera. En este sentido, nada que es para uso del cuerpo le pertenece. En este sentido, nada que es para uso del cuerpo le pertenece. Todo lo que es para el uso del alma, sí. La inteligencia, los conocimientos, las cualidades morales, las destrezas adquiridas, las comprensiones, las verdades que ha afianzado, todo eso le pertenece y se lo lleva. De hecho, eso es lo que trae de vidas pasadas, solo lo acrecenta, solo lo incrementa, solo lo pule, solo lo amplifica. Y es lo que se lleva consigo al desencarnar. Lo que nadie puede arrebatarle, eso es de él. O sea, donde el hollín y la polilla no pueden carcomer sus tesoros, lo que les será de mayor utilidad en el otro mundo que en este, ciertamente. Entonces, se fijan,
Prácticamente las virtudes, las cualidades, la inteligencia, la voluntad alineada a Dios, el amor, la compasión, todas esas virtudes son como joyas preciosas de la corona que somos todos. Al pasar al otro lado, nadie le va a preguntar el monto que acumuló en la tierra, cuál fue la cifra, en dólares, en euros o en pesos. Tampoco le van a preguntar la posición que ocupaba o el rango, o si era príncipe de la realeza británica o artesano de Oaxaca. No se le va a evaluar sus bienes ni sus títulos, sino toda la suma de sus virtudes que posea, que haya logrado adquirir. Y aquí lo curioso es que una virtud se posee en la práctica. Por ejemplo, la humildad no se adquiere, no se compra, no se adopta, no se pasa por transfusión. La humildad se posee cuando se practica y entre más se practica, más la humildad nos posee y nos convertimos en la humildad auténtica. Otra virtud, por ejemplo, la bondad, la tolerancia, la compasión, la indulgencia, la paciencia, no se posee, no es que se adquiera, se posee en la práctica y en el trato con los demás. Por eso aquí enfatizamos que todas las virtudes se van a desarrollar en el trato con nuestros semejantes. Necesitamos a nuestros semejantes, a los pobres, a los limitados, aquellos que nos hacen la vida de cuadritos, porque nos ayudan a desarrollar virtudes como la fortaleza, la fe, la resiliencia y todas las virtudes que necesitamos. También el aprendizaje y sobre todo, particularmente, el bien que hayamos podido hacer a los demás. Esa es la maleta de viaje con la cual nos vamos. Esa maleta de viaje de las virtudes, de las capacidades, de los aprendizajes, es la única maleta espiritual que integra y que es llenada por cosas espirituales, intangibles, auténticas, reales. El hombre, por lo tanto, el hombre despierto, el que es inteligente espiritualmente, sabe aprovechar su riqueza material para incrementar su riqueza espiritual, es decir, su cielo, mientras vive en la carne, mientras está aquí vivito y coleando. Los bienes de la tierra pertenecen a Dios, es un hecho, porque hasta el cuerpo que tenemos le pertenece. Que Dios los distribuye según su voluntad es una manera de decir que en base a la vibración, a los merecimientos. Y ciertamente podemos decir que la energía creativa nos da conforme a nuestra vibración, nuestra capacidad, nuestra fortaleza, nuestra mentalidad, libre albedrío. El hombre no es más que el usufructuario, el administrador al que se le pedirá cuentas de su buen uso. Usufructuario significa a alguien que se le concede una casa, por ejemplo, y puede habitarla y puede rentarla, pero no es propietario. Usufructuario es una persona que se le asigna un bien y que le tendrá que dar cuentas, rendir cuentas al propietario auténtico. La riqueza es legítima y es importante esto. La riqueza es legítima cuando se adquiere de manera honesta y cuando al adquirirla no se hizo daño a nadie. Para adquirirla no se haya hecho daño a ninguna persona. Se pedirán cuentas hasta de un centavo mal habido, es decir, obtenido con perjuicio para alguien, con daño a alguien. En el mismo sentido, el hombre no puede usar y abusar impunemente de su riqueza durante la vida sin tener que rendir cuentas al dueño de toda riqueza, esto es, a Dios. Si esa riqueza se convierte en causa de equivocación en tus manos, más te hubiera valido no poseerla, puesto que pierdes por un lado lo que has ganado por otro y anula tu mérito de tu trabajo. Cuando dejes la tierra, Dios te dirá que ya recibiste tu recompensa. Entonces, aquí hacemos, bueno, aquí ya lo explicamos, déjame ver aquí. Ok, vamos a completar la lectura, porque aquí ya termina. Y esto ya más o menos quedó explicado, y alguien que quiera revisarlo, pues nada más recorre el video, porque a mí me encantó esto que resumí aquí. O sea, me encantó lo que encontré en el libro. ¿Cuál es el empleo de la riqueza correcta? Dice, pues simplemente recuerda bien que no puedes servir a Dios y a Mamón, es decir, a la riqueza como un Dios. Vender tu alma al diablo, vender tu alma a la riqueza, significa eso. Es, digámoslo así, prostituir las virtudes.
Es decir, no tomar en cuenta las virtudes, el bien, el respeto, la buena distribución, el respeto al prójimo, el amor al prójimo, el uso correcto de la riqueza. Entonces, cuando servimos a Mamón, es decir, cuando entregamos el alma al materialismo, a la búsqueda del placer, a la búsqueda del dinero, a la búsqueda de la fama, a la búsqueda de mi orgullo y de mi egoísmo, pues estamos negando nuestra voluntad a Dios, estamos desalineándonos con Dios. Y en ese sentido, podemos vivir la experiencia de tenerlo por un tiempo, pero como pertenece al plano material, aquí se queda. Y si no lo supimos utilizar bien, vamos a recibir las consecuencias del mal que hayamos hecho. La riqueza como tal es propiedad del Padre Universal, y si la posees, siempre, siempre de lo siempre, deberás rendir cuentas si la empleaste para buenas obras o solo para tu satisfacción personal. El empleo que agrada a Dios es precisamente la caridad plena de amor, no solo la caridad de dar limosna, sino la que va en busca de la persona, del desdichado, y lo ayuda a levantarse sin humillarlo. Más aún, aquel que sirve desinteresadamente y es feliz y lo hace alegremente al hacer felices a sus hermanos más pobres, más necesitados, más defectuosos en el aspecto moral o deficientes a nivel de materialidad, a nivel de la comida, del vestido o de lo que necesite de la escuela, etcétera. Por lo tanto, no rechaces al que se queja. Mucha gente se queja y mucha gente quiere engañarnos, fingiendo que son pobres. Y dice, no rechaces a aquel que se queja o que pretenda engañarte, por ese miedo a ser engañado. No, no generalices, digámoslo así. Por el contrario, ve hasta el origen del mal en lo posible. Investiga. Primero puedes consolar. Si tu consuelo es honesto, va a llegar al otro, aunque el otro no lo necesite o esté fingiendo, porque el consuelo honesto regresa al propio emisor. A continuación, después de consolar, infórmate y observa si el trabajo, si los consejos, el propio afecto tuyo no serán más eficaces que tu limosna. Es decir, no creas que todo se resuelve dando unas cuantas monedas. También cuenta lo otro. Esparce alrededor tuyo en abundancia el amor de Dios, el amor al trabajo, el amor al prójimo. Invierte tus riquezas en la empresa que nunca fracasa y que te dará importantes intereses, la empresa de las buenas obras, de hacer buenas obras. La riqueza de la inteligencia debe servirte tanto como la del oro. Esparce alrededor tuyo los tesoros de la instrucción. Esparce sobre tus hermanos los tesoros de tu amor, pues habrán de fructificar. Es Cheverus Bourdieu, 1861. Con algunas adecuaciones, me permito remarcarlo. Entonces, ¿cómo usar la riqueza? Primero, somos administradores, usufructuarios de la riqueza del Padre. Segundo, debemos hacer buen uso de la riqueza. Tercero, el empleo que agrada a Dios de su riqueza es aquella que satisface las necesidades de los otros, de los seres humanos, que lo podemos hacer de manera alegre, de manera feliz y compartida, sin humillarlos, sin denostarlos. Entonces, aquella riqueza que sirve para elevar material y moralmente a los demás es agradable a Dios y se multiplica. Curiosamente, aquellos que reparten, comparten, se quedan con la mejor parte. Tarde o temprano, su riqueza material y espiritual y moral es multiplicada. Tampoco te quejes y no rechaces a aquellos que se acercan a ti. Ciertamente hay que aprender a ser inteligentes para no dejarse engañar por lobos disfrazados de oveja, que no necesariamente pues están pobres o limitados. Hay que ver qué es lo que necesita el otro. Inclusive aquellos que llegan con ese afán, digamos, de sacarte provecho, también tienes algo que darles, no precisamente dinero, pero tienes que darles tu propia persona, tu vibración, tu intención interna, la bendición que les haces a sus Cristos internos, aquellos que al no ver el defecto en el otro y al ver la esencia divina en el otro, ya los estás ayudando aunque ellos no te lo pidan. Primero consuela, infórmate, observa. Observa si no es únicamente la riqueza o la limosna la que debas de dar.
Por ejemplo, puedes darle trabajo, puedes darles consejos, puedes darle afecto, puedes aprender a escucharlos, a consolarlos, puedes apoyarlos. Entonces, esparce el amor en sus múltiples manifestaciones. Invierte tus riquezas en hacer obras de bien. Y ya la última parte con la cual termino, la riqueza de la inteligencia debe servirte tanto como la del oro. ¿Qué significa esto? Que muchos tenemos hasta cierto punto un poquito de mayor recorrido que los demás, sea por la experiencia, porque somos almas viejas, porque nos ha ido, como dicen los niños, de la patada, pero nos hemos podido levantar sin quejarnos, o al menos nos quejamos y ahora ya estamos bien. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos comprensión, tenemos inteligencia, hemos desarrollado sabiduría, discernimiento, y esto podemos compartirlo con aquellos que no tienen tanta experiencia. Y también dice, esparce alrededor tuyo los tesoros de la instrucción. Alguien me preguntaba que qué obras de bien puedo estar haciendo. Yo digo, bueno, el primer beneficiado al hacer esta síntesis soy yo. El segundo es que aquellos que la quieran y la puedan ver, aquellos que necesiten una escuela de la vida, una escuela de instrucción, pues aquí está. Aquellos que necesiten comprender verdades mayores sin caer en un sectarismo, en un fanatismo, en una ideología exclusivista, estamos aquí para apoyar. Quisiéramos que todo el mundo tomara estas instrucciones, no necesariamente porque uno está aquí, simplemente porque son instrucciones valiosas y uno lo hace de traductor o transductor, lo hace uno como de sintetizar el conocimiento y darlo más asequible a las personas. O eso es, al menos ese es el intento. Entonces, el consejo bien dado, el escucha, la atención, la compasión, la bondad, un gesto amable, compartir lo que sabes es un gran mérito y es un gran servicio. Esparce sobre tus hermanos, en suma los tesoros de tu amor, pues habrán de fructificar. No te los encierres, no te los quedes, ni hagas como aquel que enterró su talento y lo entregó cuando le fue pedido, porque ahí sí nos va mal. Entonces, bueno, aquí termina la instrucción. Voy a cerrar el video para YouTube agradeciéndole a todos su presencia. Me voy a quedar con los compañeros que me están acompañando para platicar un poco al respecto, si hubiera que profundizar algo o alguna pregunta o comentario de los que están aquí. Por lo pronto, pues aquí nos quedamos. Nos vemos para la próxima sesión y agradeciendo a todos su fina presencia. Gracias.